Desde una mirada astrológica simbólica, el momento más peligroso para Tauro no se define como un destino inevitable, sino como el instante en que la fuerza que le concede estabilidad comienza a transformarse en inmovilidad. La misma energía que convierte a este signo en una montaña capaz de resistir los vendavales puede convertirse en una fortaleza cerrada cuyas puertas no dejan entrar el aire del cambio. Es entonces cuando el mayor enemigo deja de estar fuera y despierta en el interior. Toda gran historia de Tauro comienza en una tierra fértil. El horizonte parece seguro, los cimientos son sólidos y el tiempo avanza con un ritmo constante. Sin embargo, en la tradición astrológica, los periodos más intensos aparecen cuando los grandes ciclos planetarios desafían esa aparente tranquilidad. Son los momentos en que el universo parece arrancar de raíz aquello que parecía eterno para demostrar que incluso los robles más antiguos necesitan renovar sus hojas. El instante más peligroso llega cuando la pérdida amenaza aquello que representa seguridad. Puede tratarse de una relación, un trabajo, un patrimonio, una rutina o una identidad cuidadosamente construida durante años. Para Tauro, gobernado simbólicamente por Venus, estos pilares representan mucho más que simples posesiones. Constituyen la base emocional sobre la que descansa toda su existencia. Cuando esa base tiembla, la sensación puede asemejarse a un terremoto silencioso. En la visión épica del zodiaco, este es el momento en que el toro contempla el campo de batalla. Su primer impulso consiste en resistir, bajar la cabeza y aferrarse al terreno conocido. Sin embargo, el verdadero peligro no reside en la fuerza del enemigo, sino en permanecer inmóvil mientras el mundo cambia de forma alrededor. Cada segundo de resistencia inútil convierte la batalla en una lucha contra el propio tiempo. Los eclipses que afectan al eje de Tauro representan simbólicamente portales de transformación. Durante esos periodos, antiguas certezas pueden desaparecer con sorprendente rapidez. Lo que parecía permanente revela su naturaleza temporal. Las emociones se intensifican, las decisiones adquieren un peso extraordinario y las oportunidades suelen presentarse disfrazadas de crisis. Todavía más desafiantes son los grandes tránsitos de Urano sobre Tauro. En astrología, Urano simboliza la revolución, la libertad, los despertares repentinos y los acontecimientos inesperados. Su presencia rompe estructuras antiguas para obligar a descubrir una versión completamente distinta de la realidad. Para un signo que aprecia la estabilidad, este tránsito representa una prueba comparable a intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Durante esos ciclos, pueden producirse cambios bruscos en la economía, en el hogar, en los vínculos afectivos o en la percepción de uno mismo. Lo conocido pierde solidez. Las certezas se fragmentan. La sensación de control disminuye. Sin embargo, bajo esa apariencia caótica se esconde una profunda invitación a evolucionar. Saturno también marca periodos especialmente exigentes. Cuando forma aspectos tensos con el Sol de Tauro, el tiempo parece ralentizarse. Las responsabilidades aumentan, los resultados tardan en llegar y cada paso exige un esfuerzo mayor que el habitual. Es una etapa en la que la paciencia deja de ser una virtud agradable para convertirse en una necesidad absoluta. Plutón representa otra de las grandes pruebas. Su influencia simbólica habla de muerte y renacimiento psicológico. Bajo sus ciclos, Tauro puede experimentar pérdidas profundas, finales inevitables o transformaciones que alteran completamente la percepción de la realidad. Nada superficial sobrevive al paso de este planeta. Solo permanece aquello que posee auténtica fortaleza. El momento más peligroso también aparece cuando el orgullo impide reconocer que una etapa ha terminado. El toro posee una enorme resistencia, pero esa misma virtud puede prolongar conflictos innecesarios. Permanecer demasiado tiempo en relaciones agotadas, empleos sin futuro o proyectos que han perdido su propósito puede consumir lentamente la energía vital. Existe además un peligro silencioso relacionado con la acumulación emocional. Tauro suele soportar mucho antes de expresar su descontento. Guarda decepciones, tolera tensiones y espera pacientemente que las circunstancias mejoren. Sin embargo, cuando el límite finalmente se rompe, la explosión puede resultar tan intensa como inesperada. La calma aparente no siempre refleja serenidad, a veces es simplemente la antesala de una tormenta interior. En la dimensión simbólica del héroe, cada prueba tiene un significado oculto. Cuando todo parece derrumbarse, la antigua armadura deja de servir. Las certezas desaparecen para revelar capacidades que permanecían dormidas. La resistencia deja paso a la adaptación.
la seguridad externa comienza a transformarse en fortaleza interior. Los periodos más oscuros son precisamente aquellos en los que Tauro descubre que la verdadera estabilidad nunca dependió exclusivamente del dinero, de los bienes, de las personas o de las circunstancias. Dependía de una fuerza mucho más profunda, la capacidad de reconstruirse después de cada pérdida. La astrología contempla estos desafíos como ciclos inevitables de crecimiento. Ningún planeta permanece eternamente en el mismo lugar. Ningún invierno domina para siempre el paisaje. Incluso las constelaciones parecen inmóviles solo porque el tiempo humano resulta demasiado breve para apreciar su movimiento. Así, el momento más peligroso para Tauro coincide también con el instante de mayor potencial. Es el umbral donde el miedo intenta detener el avance y donde la evolución exige abandonar antiguas certezas. Allí el toro deja de luchar únicamente por conservar lo que posee y comienza a conquistar aquello que todavía desconoce de sí mismo. Cuando finalmente atraviesa esa prueba, emerge una figura distinta. Ya no es únicamente el guardián de la estabilidad, sino el arquitecto de una fortaleza mucho más resistente porque ha sido construida después de sobrevivir al derrumbe. Las cicatrices dejan de representar derrotas y pasan a convertirse en símbolos de permanencia. En ese punto culminante, la aparente amenaza se revela como el escenario donde nace la versión más poderosa, sabia e indomable del espíritu de Tauro. Existe una dimensión menos conocida del viaje astrológico de Tauro que se manifiesta cuando la vida comienza a exigir decisiones rápidas. Pocos desafíos resultan tan intensos para este signo como aquellos momentos en los que el tiempo deja de conceder margen para reflexionar durante semanas o meses. La naturaleza taurina busca observar el terreno, medir cada posibilidad y construir sobre bases sólidas. Sin embargo, hay ciclos planetarios en los que el destino parece acelerar deliberadamente los acontecimientos para demostrar que incluso la prudencia necesita aprender el arte de la acción inmediata. Desde una perspectiva simbólica, ese periodo representa el paso del guardián al estratega. Durante mucho tiempo, la fortaleza de Tauro ha consistido en mantener el orden dentro de un territorio seguro. Pero llega un instante en el que las murallas dejan de ser suficientes. El horizonte comienza a transformarse con una velocidad inesperada y la verdadera victoria ya no depende de proteger lo conocido, sino de conquistar lo desconocido antes de que desaparezca la oportunidad. La astrología asocia este proceso con el despertar de una fuerza interior que rara vez permanece visible durante los periodos de estabilidad. Mientras todo funciona correctamente, muchas capacidades permanecen ocultas porque no existe necesidad de utilizarlas. Solo cuando los cimientos parecen moverse surge una creatividad inesperada, una intuición más aguda y una determinación que supera cualquier obstáculo previo. Es como si los desafíos despertaran talentos que habían permanecido dormidos durante años. También merece atención el simbolismo de la abundancia desde una perspectiva mucho más amplia que la puramente material. Venus, regente de Tauro, no solo representa los recursos económicos o el placer sensorial. En su dimensión más elevada simboliza la capacidad de reconocer el verdadero valor de las experiencias, de las relaciones auténticas y del crecimiento interior. Durante los momentos más peligrosos del ciclo taurino puede producirse una confusión entre precio y valor. Lo que resulta costoso no siempre es valioso, y aquello que parece una pérdida puede convertirse, con el paso del tiempo, en la mayor inversión para el alma. En los antiguos relatos simbólicos, el héroe nunca conserva todas sus posesiones antes de iniciar la gran travesía. Siempre llega un momento en que debe abandonar equipajes, armaduras o antiguas certezas para avanzar con mayor ligereza. Esa enseñanza adquiere una importancia especial para Tauro. El exceso de carga puede ralentizar el viaje hasta convertir la fortaleza en un peso difícil de sostener. Liberarse de aquello que ya no aporta crecimiento representa uno de los actos más valientes de toda su evolución. Otro aspecto poco desarrollado aparece cuando la energía taurina descubre el poder de la flexibilidad consciente. Con frecuencia se confunde la firmeza con la rigidez, pero ambas pertenecen a naturalezas completamente distintas. La firmeza mantiene intactos los principios esenciales mientras adapta las estrategias a las circunstancias. La rigidez, por el contrario, intenta conservar exactamente la misma forma incluso cuando el entorno ha cambiado por completo. La astrología enseña que la auténtica fortaleza siempre contiene un grado de elasticidad. Las grandes configuraciones planetarias también invitan a revisar la relación entre esfuerzo y recompensa. Tauro suele confiar en que el trabajo constante termina produciendo resultados sólidos, y la mayoría de las veces así sucede. Sin embargo, algunos ciclos rompen temporalmente esa lógica.
los frutos tardan más de lo esperado o parecen no llegar. En realidad, el universo simbólico está trasladando la atención desde la recompensa externa hacia el perfeccionamiento interno. El carácter se fortalece mientras los resultados permanecen ocultos bajo la superficie, del mismo modo que las semillas desarrollan sus raíces mucho antes de atravesar la tierra. En el plano épico, este proceso recuerda a la larga marcha de un ejército que atraviesa una región aparentemente desierta. Los soldados podrían creer que el viaje carece de sentido porque no encuentran ciudades ni victorias inmediatas. Sin embargo, cada jornada aumenta su resistencia, perfecciona su disciplina y fortalece su unión. Cuando finalmente llega la gran batalla, descubren que la verdadera preparación comenzó mucho antes de que apareciera el enemigo. La energía de Tauro también encuentra una poderosa transformación cuando aprende a distinguir entre controlar y dirigir. Intentar controlar todos los acontecimientos conduce inevitablemente al desgaste, porque la vida posee movimientos imposibles de detener. Dirigir, en cambio, significa orientar la propia voluntad con serenidad mientras se acepta que ciertos acontecimientos forman parte de un diseño más amplio. Esa diferencia marca el paso desde la tensión permanente hacia una autoridad interior mucho más estable. Al final del recorrido, el momento más desafiante deja de contemplarse como una amenaza y comienza a percibirse como un rito de iniciación. Cada incertidumbre rompe una antigua limitación. Cada cambio inesperado amplía el territorio de la experiencia. Cada aparente derrota pule una determinación más profunda. Así, el toro deja de ser únicamente el símbolo de la resistencia inquebrantable para convertirse en el emblema de una fuerza consciente, capaz de avanzar con dignidad tanto sobre los campos fértiles de la abundancia como a través de los paisajes inciertos donde nacen las mayores conquistas del espíritu. Hay un umbral especialmente complejo en la evolución simbólica de Tauro que aparece cuando la intuición comienza a señalar un camino completamente distinto al que dicta la lógica. Este signo suele construir su confianza sobre hechos verificables, resultados tangibles y certezas que pueden sostenerse con el paso del tiempo. Sin embargo, determinados ciclos astrológicos parecen desafiar esa manera de comprender la realidad. La razón continúa mirando hacia el terreno conocido, mientras una voz silenciosa invita a avanzar hacia un destino cuya forma todavía permanece oculta. Esa tensión interior puede convertirse en una de las pruebas más exigentes de todo el recorrido zodiacal. En la tradición astrológica, los grandes cambios no siempre anuncian su llegada mediante acontecimientos espectaculares. En ocasiones comienzan con pequeñas señales que parecen carecer de importancia. Una conversación inesperada, una oportunidad aparentemente insignificante, un encuentro casual o una inquietud persistente pueden representar el primer movimiento de un ciclo destinado a transformar por completo el rumbo de la existencia. El peligro para Tauro consiste en ignorar esas señales por considerar que aún no ofrecen suficientes garantías. Mientras espera la certeza absoluta, el universo continúa avanzando y las puertas comienzan a cerrarse con la misma discreción con la que se abrieron. Existe además una relación muy profunda entre Tauro y el concepto simbólico del tiempo. Mientras otros signos buscan la rapidez, la energía taurina comprende que las grandes obras necesitan paciencia. Esa cualidad permite alcanzar metas que serían imposibles mediante la precipitación. Sin embargo, también puede generar la ilusión de que siempre habrá una nueva oportunidad para actuar. Los movimientos planetarios recuerdan que algunos portales solo permanecen abiertos durante un intervalo concreto. Cuando el cielo presenta una ocasión decisiva, la lentitud habitual debe transformarse en determinación. Desde una visión épica, este momento recuerda al antiguo constructor que dedica años a levantar una ciudad inexpugnable. Piedra tras piedra, convierte un terreno vacío en una obra majestuosa. Pero un día recibe la misión de abandonar temporalmente aquello que creó para explorar nuevos territorios. La mayor batalla no consiste en defender la ciudad, sino en confiar en que su legado permanecerá firme mientras él continúa creciendo. La auténtica fortaleza deja de depender de la presencia constante y pasa a residir en la calidad de los cimientos que fue capaz de construir. Otro aspecto poco explorado es la transformación del concepto de riqueza. La astrología relaciona a Tauro con la abundancia, pero los grandes ciclos enseñan que existen tesoros imposibles de medir mediante posesiones. La experiencia, la sabiduría adquirida después de superar dificultades, la serenidad frente al caos y la capacidad de mantener la dignidad en tiempos inciertos constituyen formas de riqueza mucho más duraderas que cualquier bien material. En los momentos más difíciles, el cielo parece recordar que aquello que nadie puede arrebatar posee un valor infinitamente superior.
También resulta significativo el simbolismo de la voz interior. Tauro suele escuchar con atención los consejos de quienes considera dignos de confianza, pero llega un momento en que ninguna opinión externa puede ofrecer la respuesta definitiva. Los ciclos más intensos obligan a desarrollar una autoridad interna capaz de distinguir entre el miedo disfrazado de prudencia y la auténtica intuición. Esa diferencia determina muchas de las grandes decisiones que marcan el destino. Las configuraciones planetarias más exigentes suelen provocar la sensación de caminar entre dos mundos. El pasado ya no ofrece la seguridad de antes, mientras el futuro todavía no muestra con claridad su verdadera forma. Esa etapa puede resultar incómoda porque obliga a convivir con la incertidumbre durante un tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica representa un espacio sagrado de transformación. Es allí donde desaparecen las antiguas definiciones y comienza a formarse una identidad mucho más amplia. En la narrativa heroica, ningún guerrero recibe una nueva espada antes de demostrar que ha aprendido a utilizar la anterior. Del mismo modo, Tauro no accede a una versión más elevada de su fortaleza hasta descubrir que la resistencia física o material constituye solo una parte de su verdadero poder. La firmeza emocional, la flexibilidad mental y la confianza en los propios recursos invisibles terminan convirtiéndose en armas mucho más eficaces que cualquier estructura externa. Incluso las aparentes demoras adquieren un significado distinto bajo esta mirada. Lo que parece un obstáculo puede estar evitando una decisión precipitada. Lo que parece una puerta cerrada puede proteger de un camino que todavía no ha alcanzado su momento adecuado. La astrología contempla estas pausas como mecanismos mediante los cuales el tiempo sincroniza el crecimiento interior con las oportunidades futuras. No toda espera representa una pérdida, algunas constituyen la preparación indispensable para una conquista de mayor alcance. Cuando finalmente el horizonte comienza a despejarse, Tauro comprende que el mayor peligro nunca fue el cambio, sino la posibilidad de permanecer siendo exactamente la misma persona después de haber atravesado tantas pruebas. La verdadera victoria consiste en regresar al mismo paisaje con una mirada completamente renovada. Allí donde antes solo existía necesidad de conservar, ahora aparece el deseo de crear. Donde antes dominaba el temor a perder, surge la certeza de que la fuerza auténtica no depende de lo que se posee, sino de la capacidad de reconstruir cualquier destino con paciencia, coraje y una voluntad tan firme como la tierra sobre la que el toro continúa avanzando. Hay una faceta especialmente reveladora en los periodos más peligrosos de Tauro que solo se comprende al observar el simbolismo de la tierra como elemento. La tierra no lucha contra la lluvia, el viento o el paso de las estaciones. Los recibe, los transforma y continúa siendo el fundamento sobre el que nace la vida. Esa imagen contiene una de las enseñanzas más profundas para este signo. El verdadero poder no consiste únicamente en resistir el impacto de los acontecimientos, sino en convertir cada experiencia en una fuente de renovación. Cuando Tauro intenta impedir que los ciclos naturales cumplan su función, comienza un desgaste silencioso que consume más energía que el propio cambio. La astrología antigua consideraba que toda transformación importante iba precedida por un periodo de aparente desorden. Antes de que un bosque vuelva a florecer, las hojas caídas cubren el suelo. Antes de que una semilla brote, debe romper la estructura que la protegía. Del mismo modo, los momentos más inciertos para Tauro suelen anunciar una reorganización profunda. Lo que parece una pérdida de control puede ser, en realidad, el comienzo de un orden mucho más sólido que todavía permanece oculto bajo la superficie. Existe también un combate interior entre dos fuerzas igualmente poderosas. Una impulsa a conservar todo aquello que ha demostrado su utilidad. La otra invita a crear una versión completamente nueva de la propia historia. Ninguna de las dos representa un error. Ambas forman parte de la naturaleza taurina. El peligro aparece cuando una intenta anular completamente a la otra. La evolución no exige abandonar el pasado ni aferrarse a él indefinidamente, sino construir un puente que permita transportar la experiencia adquirida hacia un territorio inexplorado. En la narrativa épica, ese instante se asemeja al momento en que un antiguo reino debe extender sus fronteras. Permanecer dentro de los límites conocidos garantiza una paz temporal, pero también reduce las posibilidades de crecimiento. Salir al exterior implica incertidumbre, aunque también abre el camino hacia recursos, alianzas y conocimientos que jamás podrían encontrarse permaneciendo inmóvil. La expansión siempre exige una dosis de valentía superior a la necesaria para conservar. Otro aspecto poco explorado reside en la capacidad de Tauro para percibir el valor del silencio.
Durante los grandes tránsitos planetarios, muchas respuestas no llegan mediante acontecimientos espectaculares, sino a través de momentos de calma en los que la mente deja de buscar soluciones inmediatas. Es entonces cuando aparece una comprensión diferente de los problemas. Lo que parecía un obstáculo insalvable comienza a revelar grietas por las que entra una nueva posibilidad. La serenidad deja de ser una pausa entre batallas para convertirse en una herramienta estratégica. Los antiguos astrólogos asociaban el crecimiento de Tauro con la construcción paciente de un legado. Sin embargo, todo legado atraviesa un momento en el que debe independizarse de quien lo creó. Esa enseñanza simbólica resulta especialmente importante. La verdadera obra no demuestra su fortaleza cuando depende constantemente de la vigilancia de su creador, sino cuando continúa creciendo gracias a la solidez de sus propios cimientos. En determinados ciclos, el universo invita a Tauro a confiar más en lo que ha construido y menos en la necesidad de supervisarlo todo. También adquiere un significado especial la relación con el miedo al error. La búsqueda de seguridad puede llevar a retrasar decisiones por temor a elegir un camino imperfecto. Sin embargo, la astrología muestra que algunos de los mayores avances nacen precisamente de experiencias que, en un primer momento, parecían equivocaciones. Un sendero inesperado puede conducir hacia oportunidades imposibles de prever desde el punto de partida. La evolución rara vez sigue una línea completamente recta. En el plano simbólico, Marte aporta otra enseñanza durante los periodos críticos. Aunque no sea el regente de Tauro, su energía introduce el valor de la iniciativa. Hay ocasiones en las que esperar mejores condiciones solo prolonga la incertidumbre. Actuar con decisión, incluso sin disponer de todas las respuestas, representa un acto de confianza en las propias capacidades. La prudencia continúa siendo una aliada, pero deja espacio a un coraje sereno que comprende que ninguna batalla importante puede librarse únicamente desde la contemplación. A medida que los desafíos se suceden, Tauro descubre que su fortaleza no proviene exclusivamente de aquello que mantiene estable, sino también de aquello que es capaz de transformar sin perder su esencia. Esa diferencia marca el paso entre la resistencia pasiva y la evolución consciente. La roca permanece inmóvil durante siglos, pero la tierra fértil cambia continuamente sin dejar de ser tierra. Esa capacidad de adaptación constituye una expresión mucho más elevada de la estabilidad. Cuando los grandes ciclos llegan a su conclusión, el paisaje exterior puede haber cambiado profundamente. Sin embargo, la transformación más importante habrá ocurrido en el interior. La confianza deja de depender de circunstancias favorables y comienza a apoyarse en la experiencia acumulada. Las antiguas inseguridades pierden fuerza frente a una convicción nacida de las pruebas superadas. El horizonte ya no se contempla con temor, sino con respeto y determinación. Entonces se comprende que el momento más peligroso nunca fue el anuncio de una derrota inevitable, sino el umbral donde el destino ofrecía la posibilidad de abandonar una fortaleza limitada para conquistar una mucho más amplia. La energía de Tauro emerge renovada, no porque el camino haya sido sencillo, sino porque cada desafío ha enriquecido su carácter con una combinación de paciencia, sabiduría, firmeza y visión que solo puede adquirirse después de haber atravesado las estaciones más exigentes del firmamento. Existe una enseñanza especialmente sutil en los momentos más críticos de Tauro que está relacionada con el poder de las renuncias conscientes. En la mayoría de las interpretaciones astrológicas se habla de las conquistas, de la perseverancia y de la capacidad para conservar aquello que tiene valor. Sin embargo, pocas veces se profundiza en la fuerza que adquiere este signo cuando comprende que no toda victoria consiste en añadir algo a su vida. Hay ocasiones en las que el mayor triunfo nace precisamente de decidir que deja de ocupar espacio en el propio destino. En el simbolismo del firmamento, ningún planeta mantiene eternamente la misma posición. Todos avanzan, retrogradan en apariencia, modifican sus relaciones y participan en una danza cósmica donde el movimiento constante garantiza el equilibrio del conjunto. Tauro, cuya naturaleza busca consolidar, recibe una lección extraordinaria al observar ese lenguaje celeste. La estabilidad no surge de detener el movimiento, sino de encontrar un centro interior capaz de permanecer firme mientras todo lo demás evoluciona. Los periodos más peligrosos suelen coincidir con una transformación silenciosa de las prioridades. Aquello que durante años parecía imprescindible comienza a perder intensidad, mientras intereses completamente nuevos empiezan a reclamar atención. Esta transición puede generar desconcierto porque obliga a redefinir la propia identidad. El riesgo no consiste en cambiar de rumbo, sino en aferrarse a una versión antigua de uno mismo por miedo a abandonar una imagen que ya ha cumplido su propósito.
Desde una perspectiva épica, este proceso recuerda al soberano que, tras décadas de victorias, descubre que la grandeza de un reino no depende únicamente de la extensión de sus fronteras, sino de la sabiduría con la que gobierna su interior. Ya no basta con conquistar nuevos territorios, también resulta imprescindible renovar las leyes, fortalecer la unidad y preparar a las generaciones futuras. Del mismo modo, la evolución de Tauro deja de centrarse exclusivamente en los logros visibles y comienza a orientarse hacia una autoridad mucho más profunda, la del dominio sobre las propias emociones, pensamientos y decisiones. Otro aspecto que apenas suele desarrollarse es la relación entre Tauro y los ciclos de maduración. La naturaleza jamás acelera la llegada de los frutos. Cada árbol produce según su estación y cada semilla necesita el tiempo exacto para desarrollar raíces resistentes. Sin embargo, cuando los grandes tránsitos planetarios alteran el ritmo habitual, puede aparecer la sensación de que todo ocurre demasiado deprisa o demasiado despacio. La enseñanza consiste en comprender que el tiempo cósmico no siempre coincide con el tiempo humano. Existen procesos que solo revelan su verdadero significado muchos meses o incluso años después de haber comenzado. También merece una atención especial el simbolismo de las pruebas repetidas. En determinados momentos, Tauro puede tener la impresión de enfrentarse una y otra vez al mismo tipo de desafío, aunque adopte rostros diferentes. Relaciones similares, decisiones parecidas o circunstancias que evocan experiencias anteriores parecen regresar con insistencia. Desde la astrología, esta repetición no representa un castigo, sino una oportunidad para responder desde un nivel de conciencia diferente. Cuando la lección ha sido plenamente integrada, el ciclo pierde su razón de repetirse. En los relatos heroicos, el protagonista nunca regresa del mismo modo que inició su aventura. Incluso cuando vuelve al lugar de origen, ya no contempla el paisaje con los mismos ojos. Esa transformación resulta esencial para Tauro. Después de atravesar los momentos más exigentes, descubre que el verdadero patrimonio no son únicamente los bienes acumulados o las metas alcanzadas, sino la claridad adquirida para distinguir lo permanente de lo pasajero. Existe además una profunda relación entre la energía taurina y la construcción de la confianza. Al principio del camino, esa confianza suele apoyarse en factores externos, estabilidad económica, vínculos sólidos, rutinas conocidas o proyectos bien definidos. Pero los grandes movimientos planetarios tienen la capacidad de cuestionar todos esos apoyos al mismo tiempo. Lejos de representar una destrucción arbitraria, este proceso impulsa el nacimiento de una confianza mucho más difícil de quebrar porque ya no depende exclusivamente de las circunstancias. Surge de la certeza de haber superado pruebas que, en otro tiempo, parecían imposibles. La influencia de los elementos también aporta una enseñanza reveladora. Mientras la tierra representa firmeza, el aire introduce nuevas ideas, el agua transforma las emociones y el fuego despierta la iniciativa. Los periodos más complejos de Tauro suelen coincidir con una integración más equilibrada de estas energías. La solidez deja de ser inmovilidad, la sensibilidad deja de interpretarse como debilidad, la inspiración deja de parecer una amenaza para la lógica y la acción deja de vivirse como un riesgo innecesario. Cada elemento aporta una cualidad que completa la fortaleza natural del signo. Al finalizar este largo proceso de evolución, la mayor revelación aparece con absoluta claridad. La auténtica misión de Tauro nunca consistió únicamente en proteger lo valioso, sino en convertirse en un creador de estabilidad capaz de inspirar esperanza incluso cuando el horizonte parece incierto. Cada desafío aceptado con dignidad amplía esa capacidad. Cada transformación fortalece unas raíces que penetran más profundamente en la experiencia. Y cada aparente peligro termina convirtiéndose en un capítulo imprescindible de una historia donde la verdadera grandeza no nace de evitar el cambio, sino de atravesarlo sin renunciar jamás a la esencia que hace del toro uno de los símbolos más poderosos de perseverancia, nobleza y renovación dentro del zodiaco. Uno de los aspectos más profundos y menos explorados del viaje astrológico de Tauro aparece cuando el universo deja de poner a prueba su capacidad para conservar y comienza a examinar su capacidad para confiar. Hasta ese momento, gran parte de su fuerza se ha apoyado en aquello que puede construir con paciencia, proteger con esfuerzo y consolidar mediante la constancia. Sin embargo, llega un ciclo en el que los acontecimientos avanzan más allá del control personal. Las respuestas tardan en aparecer, las explicaciones resultan incompletas y el camino parece dibujarse paso a paso, sin permitir contemplar el destino final. Es entonces cuando la confianza deja de ser una consecuencia de la seguridad y se convierte en una decisión consciente.
La tradición astrológica contempla estos periodos como una iniciación silenciosa. No son etapas destinadas a demostrar cuánto puede soportar Tauro, sino cuánto ha aprendido sobre sí mismo después de tantos desafíos. Cada tránsito exigente deja una huella que no siempre es visible desde el exterior. La paciencia se vuelve más sabia, la prudencia más intuitiva y la firmeza más serena. Lo que antes exigía un enorme esfuerzo comienza a surgir con naturalidad porque el carácter ha sido moldeado por la experiencia. Existe también un simbolismo muy poderoso relacionado con la dirección de la energía. Tauro posee una extraordinaria capacidad para concentrar su voluntad durante largos periodos, pero los momentos más delicados suelen exigir algo diferente: aprender a distinguir entre insistir y persistir. Insistir significa empujar una puerta que permanece cerrada por razones que todavía no se comprenden. Persistir significa mantener el propósito sin aferrarse a una única forma de alcanzarlo. Esa diferencia transforma completamente la relación con los obstáculos. El camino deja de ser una línea rígida para convertirse en un recorrido lleno de posibilidades. Desde una perspectiva épica, este aprendizaje recuerda al navegante que cruza un océano desconocido. No puede ordenar al viento que cambie de dirección ni detener el movimiento de las mareas. Lo único que está bajo su dominio es la forma de orientar las velas. La auténtica maestría consiste en aprovechar incluso los vientos contrarios para continuar avanzando. Así ocurre con Tauro durante los grandes ciclos de transformación. Los acontecimientos externos pueden resultar imprevisibles, pero la manera de responder a ellos termina definiendo el verdadero alcance de la victoria. Otro aspecto poco desarrollado es el vínculo entre Tauro y el legado invisible. Habitualmente se relaciona este signo con la creación de patrimonio, estabilidad o seguridad material. Sin embargo, existe una herencia mucho más profunda que comienza a construirse durante los periodos difíciles. La capacidad de transmitir calma en medio de la incertidumbre, de sostener la esperanza cuando otros vacilan y de actuar con coherencia incluso bajo presión constituye una riqueza que permanece mucho después de que las circunstancias hayan cambiado. Esa influencia silenciosa se convierte en una de las mayores conquistas del espíritu taurino. Los movimientos de los planetas lentos enseñan además que ninguna transformación importante sucede de manera instantánea. Al igual que una montaña se forma a lo largo de incontables eras, las modificaciones más profundas del carácter requieren tiempo. En ocasiones, Tauro puede sentir que los resultados de su esfuerzo tardan demasiado en manifestarse. Sin embargo, la astrología interpreta esa aparente demora como una garantía de solidez. Lo que se construye lentamente suele resistir mejor el paso de los años que aquello que aparece de forma repentina. También merece atención la relación entre la estabilidad y la creatividad. Existe la creencia de que Tauro solo encuentra seguridad en lo conocido, pero los momentos decisivos revelan una faceta mucho más innovadora. Cuando las estructuras antiguas dejan de responder a las nuevas circunstancias, emerge una capacidad inesperada para encontrar soluciones prácticas, transformar recursos limitados en oportunidades y construir alternativas donde otros solo perciben obstáculos. Esa creatividad nace precisamente de la necesidad de preservar lo esencial adaptándose a un entorno cambiante. En la narrativa heroica, este momento representa el paso del constructor al visionario. Ya no basta con levantar muros resistentes, es necesario imaginar ciudades capaces de prosperar durante generaciones. Del mismo modo, Tauro descubre que su misión trasciende la simple conservación de lo alcanzado. Su verdadera grandeza consiste en crear bases tan sólidas que permitan el crecimiento continuo sin temor al cambio. La influencia simbólica de Venus también adquiere una dimensión más elevada durante estas etapas. Más allá de la armonía exterior, invita a reconciliarse con las propias contradicciones. La fortaleza puede convivir con la sensibilidad. La prudencia puede caminar junto al entusiasmo. La estabilidad puede abrir espacio a la aventura sin perder su esencia. Cuando esas aparentes oposiciones dejan de enfrentarse, nace un equilibrio mucho más auténtico que cualquier sensación de control absoluto. Al final del recorrido, el mayor peligro revela su auténtico rostro. Nunca fue la incertidumbre, ni la pérdida de antiguas seguridades, ni la aparición de desafíos inesperados. El verdadero riesgo consistía en olvidar que la Tierra no solo sostiene, también transforma. Bajo su superficie, las raíces se expanden en silencio, los minerales cambian lentamente de forma y las semillas preparan el nacimiento de nuevos bosques. De la misma manera, el espíritu de Tauro evoluciona sin perder su esencia.
Cada prueba fortalece su carácter, cada cambio amplía su horizonte y cada ciclo superado convierte su determinación en una fuerza tranquila, capaz de afrontar cualquier estación con la serenidad de quien ha descubierto que la estabilidad más poderosa no depende del mundo exterior, sino de la profundidad de sus propias raíces.